en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor. Hoy vamos a continuar con la clase, pero antes adoremos al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gózate delante del Señor, porque Sí, Señor. Sí, Señor. gózate delante del Señor, porque Sí, Señor. gózate delante del Señor, porque tu roca. Gózate delante del Señor, porque tu roca. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito seas, Padre. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase en el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Es necesario que usted mantenga su Biblia abierta, su libro de notas, porque es una clase donde tenemos que desarrollar. Vamos a leer del Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Su santa palabra se lee así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por favor, subraye la palabra deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Padre de la gloria. Dios mío, vengo delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque es grande, Señor. Yo te pido, Padre, que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase para edificar al pueblo, que es tu pueblo, Señor. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, a esta clase la he titulado La tragedia de perder la salvación. Obviamente, sin duda, el infierno está lleno de personas que nunca se opusieron activamente a Jesús, sino que simplemente rechazaron el Evangelio. A estas personas, a quien se le está diciendo estos primeros 4 versículos del capítulo 2. Saben la verdad e incluso la creen
en un sentido que la reconocen como la verdadera y justa. Son creyentes de las buenas nuevas de salvación que fue provista por nuestro Señor Jesucristo. Pero aún no están dispuestos a adorarle, no están dispuestos a aceptarle, hermanos. De modo que dejan de pasar este llamado que Dios le hace a la vida de cada uno de ellos y caen en la condenación eterna. Esta tragedia hace que estos versículos sean importantes y urgentes. Ahora bien, ¿cuál es entonces la enseñanza correcta y que exige una respuesta? La enseñanza correcta exige una respuesta. En medio de todo este tratado sobre los ángeles que hemos estudiado, ahora se intercala una invitación. Oiga bien, una invitación que aplica directamente a los creyentes lo que ha estado hablando sobre Cristo, que Él es el superior a todo y a todos, que Él es el exaltado, que solo Él puede limpiar el pecado, no hay nadie más, solamente Él, que es digno de adoración. Él nos da una invitación personal a todo el que oye el mensaje, donde nos exhorta a aprender. Ahora, podría decirse que aquí la doctrina se vuelve una invitación. Lo invita a usted, al vecino, al amigo. Pero entienda esto ahora. Un maestro, entienda bien, eficaz, debe hacer mucho más que tan solo presentar los hechos bíblicos. También debe exhortar, debe advertir, debe invitar. Cuando uno llega a este capítulo de Hebreos, capítulo 2:1, uno ya debe estar dispuesto, apasionado por el tema. Le importa la salvación de sus oyentes. No les satisface tan solo decir cuál es la doctrina y después terminarla. Él anhela que sus oyentes respondan positivamente a lo que dice. No solamente quiere que Cristo sea exaltado, sino que también Él sea exaltado y aceptado en su vida. Un maestro puede saber mucho de la verdad, es verdad, pero si no tiene preocupación compasiva por la forma en que las personas reaccionan a esta verdad, realmente no es un maestro valioso. La palabra de Dios exige una respuesta. Un maestro fiel de la palabra enseña para qué, para que respondan. Así era el apóstol Pablo. Así era Pablo. Aunque era un gran teólogo, con un gran dominio de la filosofía y de lógica, era apasionado. Cuando vemos el libro de los Romanos del 1 al 8, él explica el Evangelio, pero veamos el 9 del 1 al 3. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Aquí Pablo tenía una posición santa, porque todas las personas, especialmente sus compatriotas judíos, llegaran a Cristo. Mire lo que nos dice Romanos 10:1.
Ciertamente, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Tome todo eso, vamos a desglosarlo. Aquí, el carácter del maestro verdadero le interesa más que lo académico, más que solamente una información y pedagógica. Tiene una preocupación compasiva por las personas para que respondan a lo que están oyendo. Cuando leo y estudio Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 19 y 23, nos dice, por lo cual, siendo libre en todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil, a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me han hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Queridos hermanos, a pesar de este rechazo de su propio pueblo, la dureza de sus corazones y de su historia de persecución de los mensajeros de Dios, no obstante, Jesús se preocupaba por la salvación. Leo y estudio Mateo capítulo 23, 37 y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise unir a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y en otra ocasión dijo a sus oyentes judíos, en el libro de Juan 5, 39 y 40, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, él tenía una preocupación compasiva por la respuesta de cada uno de sus oyentes. La enseñanza fiel siempre exige una respuesta. Óigalo bien. En Hebreos 13, 22 se dice que toda la carta realmente fue una carta de palabra de exhortación. Por lo tanto, requiere una respuesta. De modo que cuando el corazón del escritor de este libro estaba ya entusiasmado por la superioridad de Cristo sobre los ángeles, él intercala una invitación conmovedora, como todas las buenas invitaciones. Esta incluye tanta exhortación como advertencia, que hacer y que pasa y no se hace. Los versículos iniciales de Hebreos capítulo 2 contienen la primera de 5 grandes advertencias intercambiadas en el libro. A menudo aquí, en medio de un discurso sobre las características superiores de Cristo, es como si el escritor no pudiera avanzar mucho sin parar y hacer un llamado de atención. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer? Podemos conocer todo lo que pueda conocerse uno de Cristo y aún así ir ¿a dónde? Al infierno. Si nunca lo hacemos
nuestra, por no hacernos suyos. Hermanos, aquí hay una advertencia a los convencidos intelectualmente. Desglosemos esta parte. Cuando vemos Hebreos capítulo 3, nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí hay una pregunta. ¿Qué puede hacer los cristianos? Ellos nunca pueden estar en peligro de rechazar la salvación, porque ellos realmente ya lo aceptaron. En el sentido de no recibirla, por supuesto, ya la tienen. Pueden rechazar el crecimiento. Se va a la iglesia, se siente, escucha y tal vez tiende el llamado, pero puede rechazar ese crecimiento a un discipulado. Pero no puede rechazar la salvación. La advertencia tampoco se puede hacer a quienes nunca han oído el Evangelio, porque yo no puedo escuchar o no puedo rechazar lo que ni siquiera sé que existe. Por lo tanto, la advertencia debe estar dirigida a nosotros, a no los cristianos, especialmente a los judíos. A estos judíos convencidos intelectualmente del Evangelio, pero que no solo reciben para sí mismos. Hermano, entienda esto. Sin embargo, si la advertencia es para los incrédulos, ¿por qué escribe el autor nosotros? Se está incluyendo entre los convencidos intelectualmente, pero que no se han entregado. Esta decisión del autor, que no es cristiano, no. Ese nosotros es la nacionalidad o de todos los que han oído la verdad. Muchos, y conozco mucha gente que dice, creo en el Señor, amo al Señor todos los días, pero no quiero estar comprometido, estar todo el tiempo en la iglesia. Hermanos, esto es simplemente, es como si nos estuviera diciendo a todos los que hemos oído el Evangelio, debemos apartarlo. Nosotros tenemos que recibir el Evangelio y hacerlo parte de uno. Usted, como todos, hemos conocido personas que dicen, sí, yo creo en Cristo. Él es el Salvador. ¿Y sabe qué? Lo necesito, pero aún no estoy listo para ese compromiso. Tal vez así sea su esposo o su esposa, su hermano o un buen amigo. Van a la iglesia, oyen la palabra de Dios. Saben que eso es verdad y que la necesitan, pero no están dispuestos a comprometerse y aceptar personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tienen todos los hechos, pero no se han entregado. Son como una persona que cree que un yate no se hunde, pero no se quieren subir. Hermanos, creemos que esta advertencia es para todos los que han oído el Evangelio. Lo conocen, los hechos de Jesucristo, saben lo que Él pagó, el precio que pagó, y saben que Él murió por ello, y desea perdonarles por su pecado, que puede darles una buena vida, pero no están dispuestos a confesarlo como Señor, como Salvador. Y con seguridad, esta es la categoría de personas más trágicas que existen. Hay muchas personas que saben la verdad, están al borde de la decisión correcta, pero nunca la toman. Se deslizan, entienda, subraya la palabra deslizar, y ello es que habla este pasaje
A ellos le habla este pasaje de Hebreos. Hay hermanos que les gusta vivir una vida recta delante de Él, pero de pronto voltean los ojos a otro lado. Cuidado, porque se puede deslizar. Por supuesto, el mensaje no está restringido solamente para los judíos. Es para cualquiera que esté al borde de la decisión de Cristo. Le dice que no por su propia voluntad. Pecado, miedo a la persecución de su familia, tal vez la crítica de sus amigos o cualquier otra razón continúan rechazándolo a Cristo. El hombre es necio, un necio más allá de todos los necios. Es una tragedia eterna cuando se decide no aceptar a Jesucristo. Pero hay 3 razones que usted debe escribirlas para seguir a Cristo. El pasaje nos da, de lo que hemos leído, 3 grandes razones para recibir la salvación. Primero, el carácter de Cristo. Segundo, la certeza del juicio. Y tercero, la confirmación de Dios. Vamos a comenzar con la primera. El carácter de Cristo. Vea lo que nos dice Hebreos 2:1. No descuide eso. Dice, por tanto, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Se pregunta usted qué tiene que ver esto con el carácter de Cristo? Tal vez se hace una pregunta. Por lo tanto, es equivalente en consecuencia. La primera razón es la que debemos poner atención. Está en el capítulo 1. Hay que poner atención, capítulo 1, antes de saltar al capítulo 2. Porque esta nos está hablando de Jesucristo. A Él se le llama hijo. A Él se le llama heredero de todas las cosas y creador del mundo. 1:2. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Mire bien lo que estoy hablando. Jesucristo es el resplandor, el resplandor de la gloria de Dios. La presentación exacta de lo que es la naturaleza divina. Quien sustenta el universo. El purificador del pecado. Y el que está a la diestra de la majestad en lo alto. Vea 1:3. Los ángeles adoran y le sirven. Y tiene unción sobre todos los demás. Él es Señor de la creación, el Dios eterno, el Dios inmutable. Cristo es todas estas cosas. Aquí hay una pregunta. ¿Quién podría rechazarlo? ¿Qué clase de persona podría rechazar a este Cristo? El Cristo que vino al mundo como Dios encarnado. Murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pagó nuestra pena. Nos mostró su amor divino y se ofreció a presentarnos ante Dios y darnos su bendición y su alegría, más allá de toda admiración. Jesús era la voz de Dios. Jesús era Dios en el mundo. Y rechazarlo es rechazar a Dios. Rechazar la razón de nuestra existencia. El hombre que rechaza la salvación que Cristo en su magnificencia ofrece a un necio, no entiende cómo alguien puede darle la espalda a Cristo. Admitir que el Evangelio es verdad y aún así no entregar su vida. Qué misterio tan incomprensible es esta tragedia. No se entiende.
Una mirada más allá de las palabras del griego 2.1 ayudará a entender a estos 4 versículos de apertura. Las dos palabras clave son prestar atención a algo y la otra es y dejar deslizar. Con su modificador traduce más diligente atención a algo. Y es enfático, hermanos. En otras palabras, sobre la base de quién es Cristo, debemos prestar mucha atención a sobre lo que hemos oído. No podemos oír estas cosas y permitir que se deslicen de nuestra mente. La palabra que se traduce deslizarse de y puede tener múltiples significados. Se puede usar para algo que fluye o se resbala, tal vez como un anillo que se sale del dedo, pero que es difícil luego recuperarlo porque se ha ido. Pero estas dos palabras tienen también connotación náuticas. Sí, hermano. Porque significa amarrar un barco o atarlo. También puede usarse para un barco que se rodó por el puerto, porque a un marinero se le olvidó prestarle atención a los instrumentos de navegación o a registrar apropiadamente por los vientos, mares y las corrientes. Se le olvidó. Y en un momento se deslizó y se echó a perder todo. Así es la salvación. La salvación no solamente es ir al servicio, servir, eso es bueno. Pero mejor y más bueno es tener esa comunión continua, continua. A estos significados en mente, el texto podría traducirse así, hermanos, de lo que estamos viendo. En consecuencia, debemos asegurar con prontitud nuestras vidas a las cosas que hemos aprendido, no sea que el barco de la vida se deslice por el puerto de la salvación y se pierda para siempre. Entiéndalo bien. Esta es una ilustración, es gráfica, pero es apropiada a la mayoría de las personas que no se lanzan al infierno de cabeza. No se lanzan, ni le dan la espalda a Jesucristo, ni lo maldicen. La mayoría de las personas bien despacio y casi imperceptiblemente se deslizan por el puerto de la salvación y va a parar a la destrucción eterna. Cuidado, maestros, los que somos creyentes, tengamos que tener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Un escritor puso estas palabras, tomando como base a Shakespeare. Hay una marca en los asientos de que los hombres que están bajando lleva a la victoria cuando se le ignora. Las playas del tiempo quedan llenas de escombros. Cuán cierto es. La descripción no es un marinero ignorante o un rebelde silencioso, sino un marinero descuidado. Por lo tanto, debemos tener el mayor cuidado, no sea que, sin intención inesperada, nos encontremos un día que nos deslizamos para siempre del puerto de nuestra salvación. Debemos entender que no es el Evangelio el que desliza, no, hermanos. Como parece implicar la versión inglesa en King James, eso no es el significado en griego. Y la mayoría de las traducciones modernas dejan claro de que quienes se deslizan son las personas que no prestan atención.
La palabra nunca se aleja de nosotros. El peligro está en nosotros que nos alejemos de ella. El puerto de la salvación es absolutamente seguro. Jesucristo es el que nunca se mueve, nunca cambia. Siempre está disponible para quienes que quieran protección y seguridad y justicia. Hermanos, para cuando se escribió este libro de los Hebreos, había multitudes de judíos que habían oído el Evangelio, muchos directamente por algún apóstol. Muchos sin duda están impresionados favorablemente por el mensaje e incluso entregados por este, oyeron, quizás lo ponderaron, pero la mayoría no lo aceptó. La advertencia de Jesús que nos dice en Lucas capítulo 9, 44, puede aplicarse a todo el Evangelio. Hacer que os penetren en los oídos estas palabras, para que acontecerá que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres. Hermanos, las palabras deben ser adelantarse a nosotros y provocar un cambio en nuestras vidas. No es suficiente, entiéndanlo bien, oír la palabra. No, eso solamente es el principio. Como nos recuerda el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 20 y 22. Nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina a tus oídos a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón. Guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Cuando oiga la palabra de Dios, hágala suya, cójala. No se deslice de ella. Por eso es lo más peligroso que puede hacer. No puede evitarse la pregunta de cuántos miles de personas en el infierno estuvieron cerca de la salvación. ¿Cuántos miles estuvieron cerca de las arras, cerca de echar y amarrar el ancla de su barco? Tan solo se deslizaron para siempre porque no recibieron lo que oyeron. Y en muchos casos creyeron la verdad. Pero hermanos, se deslizaron. En una forma silenciosa, uno se desliza. Es muy fácil, pero absolutamente condenatorio. Todo lo que lo que necesita es ir al infierno, es no hacer nada. Usted va derechito al infierno, no hace nada, pero luche por su salvación. Resulta muy difícil entender cómo puede alguien rechazar a Jesucristo cuando ha visto su carácter. Yo, como cristiano, vivo todos los días con Jesucristo y lo experimento, hermanos, en mi vida personal. Encuentro altamente misterioso a las personas que no corran hacia Él por todo lo que ellos tienen. Por eso, hermanos, a quien oye se le urge a responder por causa del carácter incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo. Una persona no debe estar nunca satisfecha con los sentimientos religiosos, no. Con venir a la iglesia, con casarse tal vez con una persona cristiana o con actividades eclesiásticas. Esa persona se desliza al infierno si no hace un compromiso personal con Jesucristo, porque Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Estudiemos con ahínco, estudiemos las clases que es provecho para su salvación. Bendiciones.